Hola amigos, el día de hoy fui enviado con una misión, la cual es guiarlos a ustedes por el camino del bien. Y pues, en todas las aficiones que existen y que el hombre puede tener, siempre va a haber una pregunta crucial que siempre se va a tener. Por ejemplo, los aficionados a los cómics siempre van a tener la polémica de quién es mejor, si Batman o Superman. Los aficionados a la música siempre van a decir que qué es mejor, si el metal o el reggaetón. Y pues así podríamos seguir eternamente. Por ejemplo, los aficionados a la computadora tienen siempre la discusión de qué es mejor, si tener una Mac o tener una computadora con Windows. En esta, que ahora ya es como más popular decir subcultura o lo que sea, antes nos llamaban nerds o frikis o lo que sea, los que ahora somos llamados gamers. Siempre hemos tenido una polémica. De hecho, yo recuerdo haber hablado con mis amigos en la escuela desde la época del Nintendo 64 que habían juegos de Super Nintendo que eran mejor que los juegos de Nintendo 64. Y pues esa es la polémica. ¿Qué es mejor? ¿La jugabilidad o los gráficos en un videojuego? Ok, empecemos hablando de lo que son los gráficos. Básicamente los gráficos es el aspecto visual, netamente eso, no tiene nada que ver con el juego, si el juego es bueno, si el juego es malo. Ahí es donde viene la polémica. Por ejemplo, ustedes podrán ver juegos como Tomb Raider, la edición definitiva que salió para Xbox One, tiene unos gráficos que, oh Dios mío, parece una obra de arte pintada por Da Vinci. O Da Vinci era pintor. Pero ustedes captan la idea. O sea, los gráficos es netamente el estilo visual. Hace eso que sea bueno un videojuego. Digamos que sí. ¿Por qué digamos? Porque los juegos es un complemento. Es como cuando tú preparas una comida, necesitas tal ingrediente, tal ingrediente, tal ingrediente. Hola Muffy, ¿por qué me estás viendo? Miren, ella es mi gata Muffy. Saluda Muffy. Hola, hola, ¿cómo están? La jugabilidad es un complemento, no quiere decir que no sea importante, porque sí lo es. Como cuando tú preparas una comida, necesitas tal ingrediente, necesitas tal otro ingrediente, tanta cantidad de lo otro. Si le hace falta algo, la comida no va a saber a como se espera. Igual pasa con los videojuegos. Los gráficos es netamente eso, un ingrediente más que hace que el videojuego sea un videojuego realmente bueno. Es necesario que para que un juego sea bueno tenga buenos gráficos. No. Les doy un ejemplo de esto. Minecraft es un juego que desde el principio no tuvo muchas expectativas con respecto a gráficos, pero fue mal lanzado a la jugabilidad. La jugabilidad es todo aquello con lo que tú interactúas, es el juego en sí, es la esencia del juego. Por ejemplo, la jugabilidad de Tetris era algo que nunca se había visto en la historia. En su tiempo, donde tenías que acomodar piezas en orden para formar líneas, eso era una revolución total. Y por eso fue que Tetris se convirtió en uno de los juegos más vendidos en su época. Ahora, Minecraft ha llegado a sustituir los primeros lugares de los juegos más vendidos, siendo un juego que no tiene prácticamente nada de gráficos. Es basado más en la jugabilidad. Ahora, la generación pasada, les voy a dar un ejemplo o unos cuantos ejemplos de que es más importante la jugabilidad que los gráficos. Por ejemplo, en la generación pasada, PlayStation 3, Wii y Xbox 360, la Xbox 360 y la PlayStation 3 contaban prácticamente con los mismos gráficos, que eran gráficos en HD, eran muy buenos.
Pero pues, y la Wii en el mundo de los gamers fue pues prácticamente desvalorizada y nadie la compraba. Pero ¿cuál fue la sorpresa? La Nintendo Wii vendió más, fue la consola que más vendió en la generación pasada. ¿Por qué? Porque iba, bueno, no tanto porque iba a dirigir un público casual, sino por el aspecto de la jugabilidad, que fue un gancho que no acertó mucho con los jugadores hardcore, ya que pues para ellos es más importante los gráficos y que el tipo de juegos que tenga una consola. Pero para el público casual fue toda una revolución, ya que nunca se había visto esto en unos videojuegos, en una consola de videojuegos, y por eso fue la consola que más vendió en su época. Otro ejemplo, consolas portátiles de la actualidad, la Nintendo 3DS lleva vendidas 45 millones y la PlayStation Vita lleva vendido 20 tantos, tengo entendido, de millones. O sea que el Nintendo 3DS lleva vendidos más del doble de las ventas totales que tiene el PS Vita. ¿Por qué pasa esto? Dado que el PS Vita tiene mejores gráficas, mejor sistema multimedia, tiene mejor de todo, y el Nintendo 3DS básicamente no tiene tantos gráficos. Lo que tiene revolucionario es el sistema de 3D estereoscópico, que eso afecta indirectamente a la jugabilidad, ya que pues hace más realista el sistema de juego. También es considerable el precio, ya que el precio hace que una consola venda. Pero ¿en qué cuál es el alma de un videojuego? De una consola de videojuegos, pues los videojuegos en sí. Si una consola tiene juegos, aunque sean de gráficos no tan buenos como la competencia, pero tiene más juegos, tiene un catálogo más abierto, eso es lo que sucedió con la Nintendo 3DS. Por eso es que vendió más, porque PS Vita no tenía tantos juegos como no me muerda mucho, como la Nintendo 3DS. Entonces, ustedes pueden ver obras maestras en los videojuegos en cuestiones gráficas, como lo es Ninja Gaiden, como lo es, bueno, juegos que no voy a mencionar más nombres porque sé que voy a desatar una tormenta de arena si los menciono. Pero voy a mencionar únicamente Ninja Gaiden. Ustedes lo ven y es un juego que gráficamente, por Dios, es un juego que tiene gráficos buenísimos. Pero en la jugabilidad es un juego bastante mediocre. No me muerda. Vean, Muffy me está mordiendo. Me estás desconcentrando. Entonces, se podría decir que los gráficos es un complemento más a los videojuegos. Lo primero que tú notas estéticamente es obviamente el aspecto gráfico. Una vez que estés jugando el juego, ya pues decidirás si sigues jugándolo por más de media hora o no. ¿Qué es lo que pasa con los juegos de la generación actual? Todos los juegos se están basando en shooters, que con mejores gráficos, que si se ve más la tierra de las uñas, que si se ve los puntos, las imperfecciones de la cara, que todo eso. Pero el juego, el gameplay sigue siendo básicamente lo mismo, sin ninguna innovación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Al no haber innovación en la jugabilidad y sí haber innovación gráficamente, los juegos son juegos que los vas a jugar durante 6 meses y pues nunca más en la vida lo vas a jugar, porque ya en un futuro van a haber videojuegos con mejores gráficos, van a haber videojuegos que te ofrecen lo mismo que te ofrecían antes, pero ahora con mejores gráficos. ¿Qué es lo que pasaba en la época de Nintendo 64, de PlayStation 1? Que en esa época estaban saliendo juegos con una jugabilidad que nunca se había visto antes. Era una jugabilidad, por ejemplo, Zelda Ocarina of Time, por ejemplo Banjo-Kazooie, por ejemplo Donkey Kong Country Returns,
Por ejemplo, en el PlayStation 1, que salió era de la misma generación de la Nintendo 64, salió NASCAR Rumble. Por Dios, cuántas horas de mi vida perdí en ese juego. O sea, que ya eran temáticas o algún tipo de jugabilidad que ya había sido retomado de otros juegos, pero que se implementaban en esta ocasión con mejores accesorios, con mejores temáticas, con alguna variable, digámoslo así, pero que hacía que el juego fuera algo totalmente innovador. ¿Qué es lo que pasa y los que jugaron esos juegos hasta la fecha lo siguen recordando, porque fueron los primeros juegos en los que pudieron tener una jugabilidad realmente diferente a lo que tenemos hoy. Pero en esta época ya prácticamente la jugabilidad es la misma. Te compras, por ejemplo, Call of Duty 3, sale Call of Duty 4 y pues vendes el 3 para comprarte el 4 y así sucesivamente, pues porque ya no te ofrecen ningún método de jugabilidad diferente, sino que la única diferencia son los gráficos. Entonces lo que haces es simplemente vender el juego anterior para comprarte el nuevo y no vuelves a tocar nunca más el anterior, porque pues ¿para qué vas a jugar un juego donde la temática de gameplay es la misma y con peores gráficos? Eso es lo que está pasando en la época que estamos ahorita de los videojuegos. Para mí, un complemento perfecto para un videojuego perfecto tiene que ser la siguiente: un videojuego que tenga una buena jugabilidad, y estoy hablando de una jugabilidad innovadora, que tal vez trate temáticas que ya hayamos visto en otros videojuegos, pero con mejoras, con algo que sea más entretenido. Y esto es lo principal, que tenga una buena jugabilidad. Si tiene una buena jugabilidad, con buenos gráficos para su época, con una buena banda sonora, con cosas diferentes a la competencia, eso es lo que va a ser un buen videojuego. Un ejemplo de esto, que yo nunca en mi vida había jugado este juego, Super Mario Galaxy 2. Para la época los gráficos eran lo mejor, era un plataforma en 3D, pero como digámoslo en semimundo abierto. Era una banda sonora hecha orquestada, era simplemente, fue el mejor para mí el mejor juego que salió para la Nintendo Wii. Explotaba al máximo los gráficos que podía ofrecer la consola, explotaba al máximo la jugabilidad con el nunchuk, explotaba al máximo la banda sonora. Era simplemente el mejor juego que salió para la Nintendo Wii. Salieron muchos juegos también buenos para la Xbox 360 y la PlayStation 3, pero ¿qué es la limitante con estas consolas? Que todas te reducen la jugabilidad a lo que te puede ofrecer el mando. La jugabilidad durante años ha sido básicamente la misma, y pues por eso es que Nintendo ha venido a tratar de revolucionar un poco con respecto al hardware, no tanto en el software. Ahora, las compañías se están dando cuenta de que es más importante la jugabilidad que los gráficos, tanto así que por eso es que existe el Oculus Rift, que existe Proyecto Morpheus, y ahora te quieren dar, que creo que estamos en una época excelente de los videojuegos, donde vamos a poder jugar a juegos en realidad virtual, juegos como Resident Evil. Por Dios, me va a explotar la cabeza de tanta emoción. ¿Ustedes se imaginan lo que es jugar Resident Evil, jugar God of War, jugar un shooter, el que sea, pónganle el nombre ustedes el que quieran, jugarlo en realidad virtual? Realmente eso es lo que se viene para esta generación de los videojuegos. Vamos a tener la misma calidad gráfica que tenemos en esta generación, que pues se dieron cuenta de que ya más en gráfica básicamente no te pueden ofrecer más, y ahora sí ya se están enfocando más en la jugabilidad. Por eso es que ahora vamos a poder jugar juegos de PlayStation 4 con el Proyecto Morpheus en realidad virtual, y eso es algo que a mí me alegra mucho.
el hecho de poder jugar a videojuegos en realidad virtual es simplemente bueno. Entonces, como conclusión, ¿qué es mejor? Creo que ya mejor dicho no pudo haber sido. Considero que los gráficos son un complemento, no son el todo en los videojuegos. Sin embargo, son importantes, necesitan ser como un sazón más para el videojuego. Lo más importante es la jugabilidad, y existen muchos juegos que en su época, por ejemplo, la Nintendo Wii, repito, fue un juego que no tenía básicamente nada de gráficos, pero que su jugabilidad se basaba en el hardware, en el dispositivo inalámbrico, en el nunchuk, y pues por eso fue que vendió más en la generación pasada. Contra todos los pronósticos, la gente pensaba que iba a vender más Xbox 360, iba a vender más PlayStation 3, pero ganó la consola Wii. Espero que les haya gustado este video, creo que me extendí un poco. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. La voy a poner pequeña, pues a un lado de la imagen original, para irme guiando más o menos. Este es el resultado que quiero. Bueno, no tan exacto, ¿verdad? Porque jamás, o sea,